Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy tenemos que rezar mucho a San Cayetano en este viernes 7 de agosto. El pan y el trabajo, lleva pellaina, el santo del pan y el trabajo. Migna pe gracias pea, ñandere coebe guaná, ñandere tame guaná, para muchas familias, para muchos jóvenes, en fin, pan y trabajo. Queridos amigos, la palabra del Señor hoy la tomamos desde la profecía de Nahum, capítulo 2 del 1 al 3 y luego capítulo 3 del 1 al 3, versículos 6 y 7. Miren sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque el hombre siniestro no pasará más por ti. Ha sido exterminado por completo. Sí, el Señor ha restaurado la viña de Jacob y la viña de Israel. Los salteadores las habían saqueado y habían destruido tus sarmientos. Un destructor te ataca de frente, monta guardia en la fortaleza, vigila los accesos, cíñete el cinturón, concentra todas tus fuerzas. Ay de la ciudad sanguinaria, repleta de mentira, llena de rapiña que nunca suelta la presa, chasquido de látigos, estrépito de ruedas, galope de caballos, rodar de carros, carga de caballería, centelleo de espadas, relampagueo de lanzas, multitud de víctimas, cuerpos a montones, cadáveres por todas partes. Y así continúa, queridos amigos. La primera parte, esperanza total. El año de ya sufría y estamos recordando el imperio asirio, Nínive, sanguinario. Saupearengo entonces, a ver, esta segunda parte, como uñande, es la caída, Nahum, o Sapucaya lleva ahí tereí, ¿por qué? Porque Babilonia había entrado en acción y había derrotado al imperio asirio, la caída de Nínive. Pero antes, queridos amigos, ya el profeta aquí, Nahum, está mirando y está diciendo, esta es la gracia y esta es la gloria de Dios. Por eso dice, miren los pasos del que trae la buena noticia. Peñan de Yara o Gueruña de Peiponamiajina. ¿A través de quién lo trae? Siempre es a través de una encarnación. Vaya Peñan de Yara y acá la oijañan en día. Y en este caso dice a través de Babilonia, porque Babilonia es el que viene y lucha contra el opresor. Ciertamente que todo esto, queridos amigos, de un contexto histórico, ñan de Yahueruana, Moía, y Peñan de contexto espiritual. ¿Por qué nosotros vamos a gritar con ese que trae la buena nueva? Y justamente porque la fuerza de Dios que nos ayuda a vencer todo mal, todo vicio, toda corrupción, toda situación entonces de desenfreno y que nos lleva por otros caminos que no son los caminos del Señor. Entonces, upeare avena, celebra tus fiestas, de Nahum. Judá, cumple tus votos, porque el hombre siniestro no pasará más por ti. Ha sido exterminado por completo. Este es el primer grito, queridos amigos, y comienza luego con mucho elemento positivo, Nahum. Entonces, opámala y bahía, con andere mañana, arechana, peiponamía. Bueno, pero después comienza a decir qué es lo que sucedió. Y entonces dice, bueno, ay de la ciudad sanguinaria, la asiria, repleta de mentira, llena de rapiña que nunca suelta la presa, porque Imondá y Yapú, rapiñero de primera, etcétera, etcétera. Y termina diciendo, Nínive ha sido devastada. ¿Quién se lamentará por ella? ¿Dónde iré a buscar a alguien que te consuele, Nínive? Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, la ñandela Yapú y no peiponágina. Ciertamente después nadie va a llorar por nosotros y nadie va a estar diciendo, ay, si ya, lleva. ¿Por qué? Y porque simplemente, queridos amigos, no estamos cumpliendo la voluntad del Señor. La ñandella ya poseno peñan de yaro lleve ñandé. Tendríamos que actuar, pero de una manera sincera, queridos hermanos. Apealos faltañan de sinceridad, porque nosotros decimos algo, pero después hacemos otras cosas. Y entonces, el fruto, ¿verdad? Entonces, por medio del fruto que nosotros tenemos, se conoce el árbol, ¿entienden? Así es que vamos a esforzarnos y vamos a luchar y vamos a procurar hacer así como el Señor nos pide. Y que pueda desaparecer todo lo que es negativo y que podamos vivir
de acuerdo a ese chip que Dios puso en nuestro corazón y en nuestra vida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.